Hay días en los que se cae la careta. Días en los que todo ese teatro mediático, esa pose forzada de pareja ideal y ese cuento de princesa moderna, se derrumba en directo. Y eso fue exactamente lo que pasó con Tamara Falcó e Íñigo Onieva el día en que ella acabó ingresada. Porque lo que se vivió dentro de esas cuatro paredes, lejos del flash y del postureo de revista, fue un auténtico drama de proporciones épicas. Y aquí, como siempre, te lo vamos a contar sin filtros. Tamara no entró en ese hospital por casualidad. No fue un mareo pasajero ni un simple cuadro de estrés. Fue el resultado de una acumulación brutal de tensión, ansiedad y desamor que venía gestándose desde hacía meses. Y aunque muchos lo quisieron disfrazar de agotamiento por exceso de trabajo, la realidad fue mucho más oscura. Tamara tocó fondo, y Íñigo no solo no estuvo a la altura, sino que fue, según fuentes cercanas, uno de los detonantes de esa caída. Lo más fuerte es que, el mismo día que Tamara ingresó, Íñigo no estaba a su lado. Testigos aseguran que no la acompañó, que no se le vio entrar con ella, y que mientras Tamara era atendida por especialistas, él estaba resolviendo unos asuntos personales. ¿Qué asuntos personales tiene una pareja cuando su novia está al borde del colapso emocional? Esa es la gran pregunta. Y ya te avanzo, las respuestas no van a gustar. Porque, según nos han contado, la noche anterior al ingreso se produjo una discusión tremenda. Una de esas broncas que dejan huella. Tamara llevaba días sin dormir bien, con los nervios a flor de piel, y lo último que necesitaba era un nuevo desplante de Íñigo. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Él llegó tarde, esquivando llamadas, y según las fuentes, en una actitud más propia de un soltero de discoteca que de un prometido responsable. ¿El resultado? Gritos, lágrimas, y un colapso emocional que derivó en su traslado al hospital. Y aquí empieza lo más sórdido. Porque mientras la prensa se comía la versión oficial de un ingreso por agotamiento, detrás se movían otros intereses. Isabel Preisler, la reina del control, activó todo su arsenal para frenar la ola de rumores. Llamadas a redactores, comunicados cuidadosamente redactados y silencio absoluto en redes. Pero algo se les escapó. Tamara no podía más. Ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía seguir sosteniendo una mentira. Esa imagen impoluta que tanto les ha costado construir se resquebrajaba, y ni el maquillaje ni los trajes de alta costura podían ocultar lo evidente. Tamara estaba al límite. No por los focos, no por las cámaras, sino por una relación que hacía tiempo que se había podrido por dentro. Y lo peor es que, en vez de estar a su lado, Íñigo estaba desaparecido. Literalmente. Y claro, aquí viene lo más fuerte. Fuentes médicas confirman que lo que se atendió no fue solo un episodio de ansiedad. Se habla de crisis de pánico, de llanto incontrolado, de agotamiento físico y emocional. Un cuadro clínico que no se provoca de un día para otro, sino que arrastra semanas, o incluso meses, de maltrato emocional. Sí, has oído bien. No decimos que haya habido violencia física, ni mucho menos. Pero emocionalmente, Tamara estaba rota. Y gran parte de esa fractura lleva la firma de Íñigo. Por eso, cuando los medios intentan vendernos la historia de que Tamara se recupera tranquilamente en casa, no se lo cree nadie. Porque la verdad es que está intentando recomponerse de una auténtica pesadilla. Una pesadilla que no empezó ese día, pero que se alcanzó su clímax con ese ingreso inesperado, dramático y absolutamente revelador. Y por cierto, ¿te has fijado en cómo ahora todos los programas de televisión están de repente hablando de preocupación por Tamara? Qué curioso que cuando estaba bien y sonreía para las cámaras, la destripaban con titulares venenosos. Pero ahora que está rota, ahora que se ha filtrado lo del hospital, ahora todos se cuelgan la medalla de la empatía. ¡Qué hipócritas! ¡Qué vergüenza de prensa rosa! Aquí estamos para contarte la verdad, la que nadie quiere sacar en portada. Porque mientras unos se preocupan por no ofender a la familia Preisler, nosotros te decimos lo que realmente se ha dicho en esos pasillos, lo que se ha oído en los círculos cercanos, y lo que empieza a circular en las redacciones más atrevidas, que esto no es una crisis, es una ruptura inminente disfrazada de pausa por salud. ¿Y sabes lo que más duele? Que mientras Tamara se desmoronaba en la habitación 213 de aquel hospital privado, Íñigo estaba enviando mensajes a sus amigos diciendo que ya volvería a estar bien, como siempre. Como si fuera rutina. Como si todo esto no fuera una bomba emocional que le ha estallado en la cara a la mujer que dice amar. Y así estamos. Con una Tamara destrozada, una Isabel desesperada y un Íñigo que no da la cara. Pero tranquilo, que esto no ha hecho más que empezar. Porque lo que viene ahora, lo que te voy a contar en la siguiente parte, va a destrozar esa farsa de cuento de hadas que tanto se han empeñado en mantener. Aquí no hay princesas, ni castillos. Aquí hay lágrimas, traiciones y una verdad que por fin empieza a salir a la luz. Lo que muchos no saben es que Tamara llevaba meses medicada. Ansiedad, insomnio, episodios de bloqueo emocional. ¿Y qué hacía Íñigo? Pues según varios allegados, restaba importancia. Exageras, te estás montando películas, deja de pensar tanto. Frases así, frías como el mármol.
Mientras ella pedía ayuda a gritos, él miraba hacia otro lado. Eso no es amor. Eso es abandono emocional. Y ojo, que hay más. El día del ingreso hospitalario, Tamara no solo estaba físicamente al límite, también emocionalmente destrozada por una conversación que había tenido con Íñigo unas horas antes. Una bronca descomunal, dicen. Él la habría acusado de victimizarse públicamente, de arrastrar su nombre por los platós sin necesidad y hasta de montarse películas por la presión mediática. Y lo más duro, habría soltado un "yo no firmé para esto" que, según quienes estaban presentes, fue como una puñalada directa al corazón de Tamara. La gran pregunta que se hace medio país no es ya si Tamara está bien, si se recuperará o si retomará su vida pública, no. La pregunta que todos murmuran es esta: ¿qué demonios pasó el día del ingreso? ¿Qué ocurrió entre Íñigo y Tamara para que una relación tan mediática, tan celebrada, tan deportada, acabara hecha trizas en cuestión de horas? Pues bien, lo que ocurrió fue una traición emocional en toda regla. Y no estamos hablando de infidelidades, al menos no de las físicas, sino de algo peor, la indiferencia. El desdén. La falta total de empatía. Íñigo Onieva, el mismo que presumía de amor eterno en alfombras rojas, no estuvo al lado de Tamara cuando ella más lo necesitaba. Y según voces muy cercanas, eso no fue un accidente, ni un despiste, ni una confusión. Fue una decisión fría y consciente. Se comenta que Íñigo ya había avisado a algunos amigos: si vuelve a tener un episodio como el del otro día, me voy. No estoy preparado para esto. Y lo cumplió. Cuando Tamara empezó a romperse, él simplemente desapareció. El ingreso hospitalario no fue el resultado de una simple crisis puntual. Fue el pico de una montaña de sufrimiento, acumulado durante meses, por presiones externas, y por una relación tóxica que la estaba consumiendo desde dentro. Tamara se había aferrado a Íñigo como a una tabla de salvación. Pero esa tabla tenía grietas. Y en el momento más oscuro, se hundió con ella. Lo más fuerte de todo es que hay testigos, presuntamente, que aseguran que Íñigo fue advertido por la madre de Tamara, Isabel Preisler, horas antes del ingreso. Le habría llamado, angustiada, pidiéndole que fuera a verla. ¿Y qué hizo él? Se negó. O peor aún, ni siquiera respondió al teléfono. Esa llamada, según fuentes cercanas, fue el detonante del enfrentamiento final entre Isabel y el ya ex yerno mediático. Porque sí, aunque no se ha confirmado oficialmente, lo que se dice en los círculos del corazón es que Isabel Preisler ha vetado completamente a Íñigo Onieva. No lo quiere cerca de su hija. No lo quiere en casa. No lo quiere en la vida de Tamara. ¿Motivo? Lo considera responsable, al menos en parte, del deterioro emocional y físico de su hija. Y esa sentencia, viniendo de una mujer que ha sabido navegar los mares del famoseo con mano de hierro y sonrisa de porcelana, es lapidaria. Ahora bien, ¿y Tamara? ¿Qué piensa ella? ¿Está dispuesta a romper para siempre? Pues aquí viene lo más duro: ella aún no sabe qué hacer. Y no lo decimos por especular, lo decimos porque varias fuentes confirman que tras el alta médica, Tamara pidió ver a Íñigo. Y no para reprocharle, ni para gritarle, ni para pedir explicaciones, sino porque todavía le quiere. Todavía siente algo. Y eso es lo más trágico de todo. Porque a veces el amor no basta. Porque querer no significa necesariamente que debas quedarte. Y eso Tamara lo está aprendiendo a la fuerza. Lo está descubriendo a base de lágrimas, de noches sin dormir, de ataques de ansiedad que la dejan sin fuerzas para levantarse. Pero aún así, le cuesta soltar. Y mientras tanto, la prensa sigue acechando. Los paparazzi se han apostado las esquinas de su casa, de la clínica, de la de su madre, esperando una foto, una frase, un gesto que lo confirme todo. ¿Han roto? ¿Siguen juntos? ¿Hay reconciliación o ruptura definitiva? Y claro, la presión es inhumana. Porque a todo esto se suma el juicio público. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Por un lado, quienes empatizan con Tamara, que piden respeto, silencio, apoyo. Por otro, quienes la acusan de exagerada, de teatrera, de utilizar el drama para mantener su relevancia mediática. Incluso hay quien ha llegado a escribir que con tanto dinero, que se compre una salud mental. Así, sin piedad, sin filtro. Pero no nos engañemos. Aquí lo que duele no es solo la situación emocional. Aquí duele también el derrumbe de un imperio mediático. Tamara Falcó era, hasta hace poco, la heredera del glamour nacional. La niña de portada. La influencer de alta gama. Las marcas confiaban en ella. Las revistas la adoraban. Las cadenas de televisión se la rifaban. Pero hoy, todo eso tambalea. Porque las marcas ya no quieren asociarse con escándalos. Porque las empresas huyen del ruido. Porque un nombre ligado a crisis de ansiedad, terapias, relaciones tóxicas y enfrentamientos familiares, ya no vende como antes. Eso, en términos económicos, es un golpe brutal. Y en un entorno donde la imagen lo es todo, la caída duele el doble.
Ahora la pregunta es, ¿podrá Tamara levantarse? ¿Podrá reinventarse desde las ruinas de su imagen perfecta? ¿O estamos ante la caída definitiva de un mito mediático? Desde este canal no vamos a hacer de adivinos, pero sí podemos decir una cosa: si Tamara no corta de raíz con Íñigo, no saldrá de esta. Porque lo que se ha vivido en esta historia no es solo una ruptura sentimental. Es un proceso de desgaste silencioso, cruel, sobre todo, irreversible. Y aquí va la bomba final. Porque según algunos allegados, Tamara ya habría escrito una carta privada, dirigida a Íñigo, en la que lo culpa directamente, aunque con cariño, de su estado actual. Una carta que, si llega a filtrarse, puede hundirle la carrera a él. Porque en ella, presuntamente, se describen escenas de desprecio, de egoísmo, de comentarios hirientes que han marcado el deterioro progresivo de su salud emocional. Y ojo, porque esta carta podría no ser la única. Se rumorea que Tamara está considerando una entrevista exclusiva, de esas que hacen historia. Un cara a cara con una periodista de confianza para contar su verdad. Con lágrimas, con pruebas, y con toda la artillería emocional. Si eso ocurre, Íñigo Onieva no volverá a levantar cabeza mediáticamente. ¿Será esa su venganza? ¿Será su forma de liberarse? El tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que Tamara ya no es la misma. La sonrisa está rota. La princesa ya no flota en alfombras rojas. Camina entre los escombros de una vida que parecía de cuento, y que terminó en tragedia. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Crees que Íñigo la dejó tirada? ¿O piensas que Tamara está usando todo esto para resurgir? Hay secretos que se esconden tras cortinas de seda, pero cuando la luz entra, todo se ve. Y hoy, vamos a levantar las cortinas de una de las familias más idealizadas, y también más polarizantes, de la prensa rosa, los Preisler-Falcó-Nieva. Porque, aunque en portada todo parece elegancia, lujo y amor sin grietas, en la trastienda la cosa huele a pólvora, y a euros mal gestionados. Sí, Isabel Preisler, la reina de corazones por excelencia, está en el punto de mira. Pero no por un nuevo romance con magnates ni por una exclusiva jugosa en bata de seda. Esta vez el foco apunta a algo que a ella no le gusta nada: los problemas. Y no hablamos de líos de faldas ajenos, hablamos de posibles agujeros financieros en su supuesto imperio. ¿Es cierto que Isabel está vendiendo propiedades? ¿Que se han acabado los tiempos de champán a todas horas y estilismos de diseñador hasta para pasear por el jardín? ¿Está el reinado de Isabel tocando fondo, mientras sus hijas presumen de estilo en Instagram? Pero eso no es todo. Aquí viene lo mejor. En medio de esta supuesta tormenta económica, Tamara Falcó, la niña mimada del clan, parece estar alejándose del núcleo familiar. ¿Y quién está detrás de este distanciamiento, según muchas voces? Nada más y nada menos que Íñigo Onieva, el yerno que llegó con cara de niño bien, pero que, poco a poco, parece haber convertido a Tamara en otra persona. Ya no es la marquesita ingenua que hablaba de la castidad con ojos de Disney. Ahora es una mujer que toma decisiones al margen de mamá Isabel, que se salta cumpleaños familiares y que aparece en bodas y eventos, pero sin la familia. ¿Casualidad? ¿Rebeldía? ¿O una influencia que tiene nombre y apellido, Íñigo? Porque, ojo, hay un dato que pocos están destacando. Desde que volvió con Íñigo tras aquella infidelidad pública y humillante, Tamara ha ido tomando distancia. ¿Isabel Preisler ya no manda como antes? ¿Está perdiendo poder en su propia casa? Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué está pasando en realidad? Porque si la cartera ya no pesa como antes, y si la hija ya no escucha como antes, lo que queda es una Isabel Preisler que, por primera vez en años, no tiene el control. Y eso, para una mujer que lo ha controlado todo, hombres, hijos, titulares y silencios, es un golpe duro. Muy duro. Pero atención, porque esto solo empieza. Lo que viene ahora son datos, movimientos financieros ocultos, cambios de actitud drásticos, y como no, un telón de fondo lleno de silencios que gritan más que cualquier entrevista. Y mientras todo esto ocurre, en la prensa rosa, silencio absoluto. Aquí nadie quiere mojarse. Nadie quiere decir que el cuento de hadas se tambalea. Pero para eso estamos nosotros. Para hablar claro. Porque cuando Isabel pierde poder, Tamara gana terreno. Y cuando Tamara se aleja, Íñigo sonríe. Y mientras unos hacen caja con exclusivas, otros hacen cálculos para llegar a fin de mes. Porque cuando una Preisler se enamora, el clan tiembla. Pero cuando es Tamara la que entrega el corazón, el que sufre es el trono de mamá Isabel. Y no lo decimos por decir. Desde que la marquesa cayó, y recayó, en brazos de Íñigo Onieva, la dinámica familiar ha cambiado por completo. Ya no hay almuerzos como los de antes, ni poses de familia feliz en el jardín de Puerta de Hierro. Y mientras muchos piensan que esto es solo un roce generacional, los más avispados ya conectan puntos más profundos. Porque este distanciamiento no llega en cualquier momento. Llega justo cuando Isabel, la siempre inquebrantable Isabel, está supuestamente moviendo fichas silenciosas para salvaguardar su imagen frente a un posible ajuste económico. Y ojo, porque hay movimientos.
Que si una propiedad menos en Miami, que si una retirada progresiva de eventos, que si una bajada notable en la exposición mediática. Nada confirmado, ¿cómo va a confirmarlo? Pero muchas señales apuntan a lo mismo, el imperio Preisler podría estar tambaleándose. Y aquí es donde entra el factor Tamara. Porque si de puertas para afuera todo es amor, de puertas para dentro las diferencias con Íñigo o Nieva empiezan a ser insostenibles. No porque el chico sea polémico, que lo es, sino porque ha traído consigo un estilo de vida y una manera de ver el mundo que no encajan con la estrategia Preisler de toda la vida, silencio, elegancia y control férreo de la narrativa. Íñigo es todo lo contrario, es noche, exposición, espontaneidad y a veces, torpeza. Una torpeza que ya le costó una infidelidad pública, una ruptura sonora y un perdón televisado que nadie se creyó del todo. Y aún así, Tamara volvió. Contra todo pronóstico. Contra la opinión de media España. Y según muchos, contra los deseos de su madre. ¿Y qué pasa cuando una hija desobedece a la matriarca? Pues que el equilibrio se rompe, que el poder se redistribuye, y que los silencios se llenan de rencores mudos. Porque no olvidemos, Isabel Preisler no es una madre cualquiera. Es una mujer que ha manejado relaciones con presidentes, premios Nobel y millonarios como quien gestiona una agenda de cócteles. No tolera errores. Y mucho menos pierde batallas. Pero ¿y si esta vez sí está perdiendo? Porque mientras Isabel trata de recomponer su imperio, desde los salones dorados de su mansión, con algún que otro patrocinio millonario menos que antes, Tamara aparece en eventos sin mencionar a su madre, promociona productos por su cuenta, y elige con pinzas qué compartir y qué no. La conexión se ha enfriado. Los lazos, dicen, ya no aprietan igual. Y todo eso, en medio de rumores de que el entorno de Isabel está empezando a cerrarse. Menos amistades, menos fiestas, menos foco. El clásico repliegue que muchas estrellas hacen cuando saben que algo importante se está cayendo. Y mientras tanto, en la prensa, todo se disfraza de retiro voluntario. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que, mientras Isabel gestiona el presente con la tensión de quien ve venir una tormenta, Tamara vive en su burbuja con Íñigo, ajena a todo, o peor, despreocupada. Y en este punto, la pregunta es obvia. ¿Está Tamara Falcó tomando distancia por convicción o por presión? ¿Y qué papel juega Íñigo en esa separación? ¿Es el instigador? ¿O simplemente el pretexto perfecto para lo que Tamara lleva tiempo necesitando? ¿Independencia real? Porque si el dinero ya no fluye como antes, y si el respaldo familiar se vuelve más bien emocional que económico, la relación madre-hija entra en una fase peligrosa. De esas que se viven en voz baja, pero que estallan con un titular. Y aquí lo tenemos todo para que eso ocurra. Y por si fuera poco, hay quienes ya están apostando por un nuevo giro. Tamara e Íñigo preparando un movimiento propio, lejos del apellido, lejos del protocolo, y algunos dicen, lejos del legado. Pero antes de entrar en eso, hay que mirar una pieza clave de todo este puzzle, y no es otra que el dinero que sí está, el que falta y el que no cuadra. Porque ahí, donde se esconden las cifras, es donde suele aparecer la verdad. Y si alguien todavía piensa que lo de Isabel Preisler es puro glamour, que se siente un momento. Porque el nombre impresiona, sí. Las fotos siempre brillan, claro. Pero detrás de cada posado de revista, hay una estructura económica que lleva años sosteniéndose con hilos cada vez más finos. Y cuando el dinero empieza a escasear, o al menos a no fluir como antes, las grietas aparecen justo donde duele más, en la familia. Según apuntan varias fuentes cercanas, Isabel habría empezado hace tiempo una reestructuración silenciosa. Más allá del ruido de los potocals, la reina de corazones estaría recortando activos. Menos exclusivas, menos campañas, más control sobre su exposición. Todo envuelto, como siempre, en ese envoltorio perfecto que es el silencio. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Pues todo. Porque desde que el foco mediático pasó de ella a su hija Tamara, la balanza se inclinó. Las revistas, las marcas, las miradas, ya no giran en torno a Isabel. Y eso, para una mujer que ha hecho de la visibilidad su mayor capital, es más que una pérdida simbólica. Es una pérdida de poder real. Económico, sí. Pero sobre todo, social. Y aquí viene el primer bucle que tienes que tener claro si quieres entender lo que está pasando. Si Tamara se aleja, Isabel se apaga. Si Isabel se apaga, su legado se debilita. Y si el legado se debilita, Tamara pierde el trono que aún no ha heredado. Pero Tamara no lo ve. O no quiere verlo. Porque Íñigo, con su sonrisa fácil y su promesa de amor eterno, le ha ofrecido algo que su familia jamás le dio del todo: libertad para equivocarse. Tamara ha pasado de ser la niña buena del universo Preisler a convertirse en una mujer con decisiones propias, aunque algunas de ellas sean, como mínimo, cuestionables. Y no estamos hablando de rumores. Estamos hablando de hechos. Tamara ha bajado el ritmo de apariciones con su madre. Ha rechazado proyectos conjuntos. Y hasta ha filtrado, de manera muy sutil, que su camino va por otro lado. Uno donde Isabel no siempre cabe.
Y mientras tanto, en la casa de la reina madre, se respira tensión. Ya no hay tantas visitas. Ya no hay tantos brindis. Y, según apuntan algunos, ya no hay tantas certezas. Porque no olvidemos un detalle fundamental: Isabel Preisler no tiene una fortuna ilimitada. Tiene estilo, contactos, reputación, pero los años dorados de exclusivas millonarias, campañas de cosméticos y cheques sin fondo ya pasaron. Y no hay heredera oficial en el horizonte que quiera cargar con el peso del apellido y las expectativas. Porque Tamara, simplemente, ha cambiado de prioridades. Y aquí entra el segundo bucle. Escúchalo bien. Si Tamara no defiende el legado Preisler, Isabel pierde influencia en los medios. Si pierde influencia, pierde contratos. Y si pierde contratos, pierde poder. Y cuando Isabel pierde poder, el clan se desmorona. Porque ella siempre fue la que organizaba, la que mediaba, la que ponía orden entre los hermanos y las parejas. Si ella baja la guardia, ¿quién recoge los platos rotos? ¿Y qué hace Tamara mientras tanto? Pues sonríe, cocina, publica en Instagram. Se deja ver con Íñigo en restaurantes caros y celebraciones privadas. Como si todo estuviera bien. Como si la crisis financiera, familiar y emocional que se avecina fuese cosa de otros. Como si el apellido Falcó no tuviera ya suficiente historia de distancias, disputas y herencias envenenadas. Y no podemos olvidar una cosa: la marca Preisler no la sostiene una sola persona. Se sostiene por la imagen colectiva. Por la narrativa familiar perfectamente tejida. Si esa imagen se rompe, si el relato se vuelve inconsistente, si cada miembro va por su lado, entonces lo que queda es solo un nombre vacío. Y aquí viene el verdadero giro. Porque hay rumores, cada vez más insistentes, de que Tamara podría estar preparando una ruptura estratégica. No con su madre a nivel emocional, claro. Eso no se dice en público. Pero sí a nivel de marca. De posicionamiento. De yo ya no soy parte del cuento perfecto de Isabel Preisler. Y si eso ocurre, si Tamara decide dejar de interpretar su papel, entonces sí que estamos ante el principio del fin del último gran apellido del corazón. Pero no lo digas muy alto. Porque en esa casa, las verdades no se gritan. Se entierran. Ahora bien, ¿de verdad Tamara está tan alejada emocionalmente? ¿O está esperando el momento perfecto para dar el golpe de efecto que la coloque, definitivamente, en el centro del tablero? La respuesta a eso te va a dejar sin aliento. Porque si creías que lo habías visto todo, espérate a lo que viene ahora. Y justo cuando parecía que todo estaba bajo control, empiezan a sonar las alarmas por dentro. Porque mientras Isabel sigue proyectando una imagen de control absoluto, de serenidad contenida, de glamour eterno, la realidad es otra muy distinta. La pregunta que ya circula entre bastidores, en cenas privadas y redacciones de revistas, es directa: ¿está Isabel vendiendo patrimonio? Según apuntan algunos periodistas del sector inmobiliario, habría movimientos discretos en torno a algunas propiedades clave del entramado Preisler. Nada confirmado oficialmente, por supuesto. Pero cuando alguien como Isabel empieza a reducir presencia pública, desvincularse de ciertos contratos y optar por un perfil bajo, las alertas se disparan. Y más cuando el entorno financiero europeo no está para fuegos artificiales. ¿Está soltando lastre? ¿Está preparándose para lo inevitable? Porque aquí no se trata de que Isabel se arruine. No nos engañemos. Isabel no va a quedarse sin recursos. Pero sí puede estar viendo cómo su poder de negociación se erosiona, cómo su apellido ya no vale lo mismo en el mercado del lujo y del corazón, y cómo su legado está quedando reducido a un nombre con nostalgia, pero sin presente. Y todo esto coincide con un movimiento calculado por parte de Íñigo Onieva. Porque sí, Íñigo ya no es el exfiancé infiel que llenó portadas por su traición. Ahora, Íñigo es mucho más peligroso, es el esposo legítimo, redimido y con poder de influencia sobre Tamara. Y no lo decimos por decir. Basta con mirar cómo ha ido evolucionando el entorno de la marquesa desde que volvió con él. Su agenda ha cambiado. Sus marcas también. Y lo más importante, su manera de comunicar ha virado completamente. Antes, Tamara era torpe, inocente, incluso entrañable. Ahora, es ambigua, esquiva y calculadora. Da entrevistas con frases medidas, evita preguntas incómodas y, curiosamente, ha dejado de hablar tanto de su madre como hacía antes. Un silencio que dice más que 1000 declaraciones. Y en ese vacío es donde Isabel se empieza a quedar sola. Porque sus otros hijos, por distintos motivos, ya no orbitan a su alrededor. Julio José vive fuera del circuito. Chabeli ha optado por la invisibilidad voluntaria. Y Enrique Iglesias, bueno, Enrique es Enrique. Nunca estuvo dentro del relato maternal. Solo Tamara sostenía el cuento. Y ahora ese cuento cojea. Y mientras tanto, Íñigo gana espacio. Se filtran nuevas apariciones, cenas privadas con empresarios, posibles alianzas con marcas, y atención,
porque según fuentes del entorno, podría estar preparando su propio movimiento empresarial con el respaldo indirecto del apellido Falcó. ¿Quién sería la imagen? Tamara, claro. ¿Quién pone el prestigio? Tamara. ¿Y quién pone la estrategia? Él. Y aquí viene lo más impactante de todo. En ciertos círculos empieza a hablar de que Íñigo estaría promoviendo una distancia progresiva y estratégica entre Tamara y el núcleo Preisler. ¿El objetivo? Reposicionar a Tamara como un perfil más internacional, más moderno, menos ligado al corsé social de su madre. Y para eso, Isabel sobra. Y mientras esto ocurre, la reina de corazones asiste a todo sin poder mover ficha. Porque cualquier movimiento en falso se interpreta como debilidad. Y cualquier intento de acercamiento forzado, como desesperación. Y si hay algo que Isabel no puede permitirse, es parecer débil. ¿Y cómo responde la marquesa ante esta situación? Con más silencio. Con apariciones puntuales. Con declaraciones que no dicen nada pero lo dicen todo. Con un perfil que cada vez se parece más a una figura autónoma, y menos a una hija leal. Y aquí es donde llegamos al punto más delicado. El que nadie se atreve a contar de frente. Porque mientras todos los focos están puestos en la imagen pública, en el dinero, en los vestidos y en los titulares, hay un detalle que ha pasado casi desapercibido, pero que podría ser la verdadera bomba silenciosa en todo este drama. Y es que, según personas muy cercanas, personas que conocen los pasillos de Villa Meona como la palma de su mano, la relación entre Isabel Preisler y Tamara Falcó no solo está fría, está rota. Y no hablamos de una discusión puntual o de un enfado por una portada. Hablamos de una desconexión total, de dos mujeres que, aunque se sonrían en público, no se entienden, no se buscan y, lo más fuerte, ya no se necesitan. ¿Y por qué ha pasado esto? La respuesta es tan simple como dolorosa: la traición emocional. Isabel lleva décadas construyendo un relato. Ella no solo es la reina de corazones, es la matriarca perfecta, la madre ejemplar, la mujer intocable que convirtió su vida en un catálogo de elegancia y diplomacia. Y Tamara, su hija más visible, era el producto mejor pulido de ese relato. Religiosa, ingenua, adorable, torpe y encantadora a la vez. El público la adoraba. Las marcas se peleaban por ella. Y su apellido se convertía, una vez más, en sello de garantía. Pero todo cambió el día que volvió con Íñigo. Ese fue el primer puñal. Porque Isabel jamás aceptó del todo esa relación. No por él, no por la infidelidad, sino porque rompía el cuento de hadas. Porque mostraba que su hija podía perdonar lo imperdonable, y eso, en el universo Preisler, era inaceptable. Desde entonces, cada paso de Tamara ha sido visto como una rebelión. Cada decisión, como una afrenta. Y lo que antes era una conversación constante, se convirtió en un silencio espeso, que ya dura meses. Se dice que han pasado semanas enteras sin hablarse. Que Tamara prefiere acudir a eventos con Íñigo y sus nuevos amigos que compartir cenas en familia. Que Isabel, lejos de acercarse, ha optado por rodearse de los suyos, pero ya no incluye a su hija en ese círculo íntimo. Y, atención, porque esto no es lo más grave. Lo más grave es que Isabel se siente traicionada no solo como madre, sino como marca. Porque el apellido Falcó, el peso de su legado, ahora está al servicio de alguien que no lo ha construido, que no lo ha defendido y que, según ella, solo ha venido a beneficiarse. Y eso, para la reina de corazones, es imperdonable. En paralelo, los rumores financieros se intensifican. Se habla de movimientos bancarios, de reestructuraciones en la sociedad que gestiona parte de sus derechos de imagen, de una posible venta de propiedades en el extranjero. Incluso algunos sugieren, y esto es fuerte, que Isabel estaría planteándose vender los derechos de su historia a una plataforma de streaming, con control editorial absoluto, antes de que otros la cuenten por ella. ¿Y adivináis quién no estaría en ese guión? Exacto, Tamara. Porque si hay algo que Isabel ha demostrado a lo largo de su vida, es que controla el relato. Y a quien no entra en su narrativa, lo borra. Frío, elegante, pero sin piedad. Así ha construido su imperio. Y así lo defenderá, aunque tenga que enfrentarse a su propia hija. Por eso, ahora mismo, hay dos bandos claramente marcados. Por un lado, los que creen que Isabel tiene todo el derecho a preservar su legado, a protegerse de un yerno incómodo y a poner límites, aunque duela. Por el otro, quienes opinan que la marquesa ya es una mujer adulta, que tiene derecho a equivocarse, a amar a quien quiera y a construir su propio camino, aunque eso signifique alejarse de su madre. ¿Y tú, en qué bando estás? Porque este culebrón no ha hecho más que empezar. Con cámaras siempre listas, micrófonos agazapados y fuentes que filtran datos a golpe de exclusiva, todo apunta a que en los próximos meses saldrán más trapos sucios a la luz. Y lo que parecía una crisis familiar, podría acabar siendo la guerra fría más elegante del mundo del corazón. Tamara, Íñigo, Isabel, 3 nombres, una batalla de poder silenciosa. La madre que no cede, la hija que se aleja, el marido que gana terreno. Y, mientras tanto, un país entero dividido entre los que aplauden la independencia de Tamara,
y los que echan de menos la época en la que Isabel lo controlaba todo con una sonrisa. Si algo nos ha enseñado esta historia es que, en la familia Preisler, nada es casualidad, y nadie perdona.